Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy voy a estar hablando sobre dos formas en las que pueden hablar en tiempo futuro en español. Como van a ver, las dos formas son bastante fáciles. Por un lado tenemos el futuro simple del modo indicativo en español. Esta forma de conjugación se puede utilizar para expresar la intención de realizar una acción en el futuro, como en este ejemplo que tenemos aquí, en donde dice mañana ordenaré los documentos. También se puede utilizar para una suposición o predicción respecto al futuro, como en este caso de aquí donde tenemos esta frase que dice a esa tarea no la acabarás en un día. También se puede utilizar para expresar una suposición respecto al presente, y aquí tenemos un ejemplo que dice me imagino que su oficina todavía estará desordenada. En relación a la conjugación, vamos a decir que para conjugar estos verbos en futuro hay que quitarle al verbo la terminación ar, o ir y agregarle otras terminaciones que son iguales para cada uno de estos verbos, ya sea que terminen en ar, o ir. Vamos a agregar siempre las mismas terminaciones que tenemos marcadas acá en rojo, de acuerdo a la persona en la que estemos conjugando el verbo. Entonces tenemos, por ejemplo, yo hablaré, tú hablarás, él hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ellos hablarán. Bien, esto es para el verbo hablar. Después tenemos el verbo, por ejemplo, aprender, que quedaría como yo aprenderé, tú aprenderás, él aprenderá, nosotros aprenderemos, vosotros aprenderéis, ellos aprenderán. Y así también para el verbo vivir. La verdad es que es bastante fácil esta conjugación, ya que consiste en quitar estas terminaciones y agregar para los tres tipos de verbo la misma terminación que vemos aquí en rojo. Esto se da para los verbos regulares. Ya sabemos que en español existen otros verbos que son irregulares, que son menor en cantidad, pero que son bastante utilizados, y en ese caso es recomendable aprenderlos con la práctica, un poco más de memoria, ya que no siguen reglas tan fijas de conjugación como este caso de los verbos regulares. Para hablar en futuro también tenemos otro modo de hacerlo que es bastante fácil, principalmente para aquellos que están recién aprendiendo el español, que consiste en una construcción verbal que está compuesta por el verbo ir más la preposición a más el infinitivo. Vendría a ser el verbo sin conjugar. Así que vamos a ver algunos ejemplos de este modo de hablar en futuro. Aquí tenemos una frase que sigue esta estructura que dice yo voy a viajar a Rusia. Entonces aquí tenemos la persona, yo, que puede ser mencionado o no. Esto no es obligatorio, depende de la frase. Tenemos después el verbo ir conjugado, de acuerdo a esta persona. Tenemos la preposición a. Aquí tenemos el verbo viajar en infinitivo, es decir, sin conjugar, y el resto de la frase. Por ejemplo, también podríamos decir nosotros vamos a esperar el tren. Y esta forma de hablar en futuro es bastante fácil, porque lo único que se tiene que saber es cómo conjugar el verbo ir, y ya con conjugar solo ese verbo podemos armar la frase. Si después ponemos otro verbo como aquí, que dice, por ejemplo, ellos van a caminar por el parque, no debemos conjugar aquí de nuevo el verbo caminar. Este verbo no hay que conjugarlo porque se pone en infinitivo. Así es que esta es una forma muy recomendable de hablar en futuro, porque es totalmente válida y puede ser muy útil para quienes están comenzando a aprender el español, y de hecho se usa mucho, es muy usada, casi más usada que la forma anterior. Así que bueno, un consejo es aprender bien esta forma, entonces ya tienen un problema resuelto, que es el de hablar en futuro sin equivocarse, ya que es una estructura bastante simple y bastante útil. Vamos a ver algunos ejemplos más que tenemos acá. Dice, mañana voy a visitar a mis tíos.
¿Ven? Aquí tenemos lo que estábamos viendo. Otro ejemplo dice, el año próximo no voy a trabajar en Japón. También se puede utilizar obviamente en forma negativa, aquí como en este caso con el no. Otro ejemplo podría ser, voy a intentar estudiar para el próximo examen de geografía. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Hemos visto cómo hablar en futuro, en español. Espero que les haya servido, que les haya sido útil. Ya saben que sus opiniones me interesan, pueden dejarla debajo en la caja de comentarios. Y también allí me pueden dejar sus ideas, sus sugerencias, sus dudas, o incluso si quieren que hable sobre algún tema específico en algún video en el futuro. Así que esto ha sido todo por el momento. Les mando un gran saludo y hasta pronto.